Hola, buenos días a todos y todas. Con este video empezamos un ciclo de apoyo a las clases de guión de ficción que me parecen bastante importantes para que recurran a todos estos productos cuando tengan algunas dudas o cosas que no hayan quedado claras en clase. Y de pronto aquí les podemos dar unos tips para que aprendamos, interioricemos muchos elementos importantes del guión, de cómo escribir guiones, sobre todo en la parte técnica, que es bastante importante, y materializarlas en un texto. Bueno, lo primero para decirles es que los guiones tienen una gran dosis personal, tienen muchos elementos personales, pero más allá de esos elementos personales también responden a unas convenciones. Estas convenciones tienen mucho que ver con un proceso ya de bastantes décadas de sistematización, que sobre todo las industrias más fuertes han ido fortaleciendo y llegando a acuerdos. Lo primero es saber que hay guiones para todo, porque siempre hay una preparación y siempre hay una idea previa. El guión, además de ser un producto muy potente en sí mismo, que tiene unas líneas claras, unos objetivos y expresiones claros, también sirven para hacer ese enlace entre la idea y un producto final. Es por eso que tenemos guiones literarios, guiones técnicos, pero también tenemos guiones radiofónicos, guiones museológicos y guiones de todo tipo. Digamos que es una de las potencias del guión que es transversal a muchas expresiones culturales y comunicativas humanas. Inicialmente, lo que quiero decirles es que el guión también se escribe a partir de nuestra relación con la máquina, inicialmente con las máquinas de escribir, pero luego con el advenimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, se puso en acuerdo que una letra que recuerda la tipografía de las máquinas de escribir, que es la Courier New 12, es importante para que escribamos nuestro guión. Entonces, lo primero es que todos los guiones están escritos en tamaño carta, letra Courier New 12, a doble espacio, a espacio y medio, según el programa o el tipo de formato complementario que ya pronto lo explico. Ahora, para escribir un guión, nos enfrentamos a cómo hacerlo en la parte técnica, en nuestro computador, en nuestra cotidianidad. Si bien uno puede tener apuntes, uno puede tener todo tipo de elementos físicos, hay mucha gente que escribe en carteleras, hay mucha gente que escribe en apuntes, pero hay que plasmarlo en algún momento en algún programa para que tenga estas especificidades técnicas. Y lo primero podría ser escribirlo en un Word. En este programa de Office, uno lo que tendría que tener claro es cuáles son las convenciones que hay, cuáles son las reglas que hay, las sangrías, los centrados, que también pues aquí se los señalo. También podría usarse otra herramienta como los softwares de escritura de guión, tipo Sales, Final Draft, y bueno, una infinidad, algunos pagos, otros no pagos, que automáticamente le dan a uno la posibilidad de un formato fácil y estandarizado. Mi recomendación es que cuando uno tiene un programa pago, normalmente salen marcas de aguas o hay limitaciones en las páginas. Entonces, lo mejor para mí siempre es conocer las convenciones y escribir en Word. Con eso también tenemos la posibilidad de compartir en equipos de coescritura. También se puede hacer en los otros programas, pero siempre es a partir del pago. Entonces, lo mejor para mí es que mientras más básica sea la herramienta, así podemos tener también mucha más libertad de creación y mucho margen de maniobra. Bueno, para los guiones también es importante saber que en las especificidades técnicas está esta primera parte, que es una parte de identificación del guión y rotulación, en donde está tanto el título del guión como el nombre del o de los autores y las autoras, también la versión
el país y el año. Y si hay alguna pertenencia institucional, también la institución o la casa productora. También es importante que digamos en esta página inicial que los derechos están protegidos y que tiene algún registro de Dirección Nacional de Derechos de Autor o de alguna otra entidad que garantice o asegure los derechos patrimoniales y morales del guión, pues se tiene que poner ahí. Las escenas son esas unidades de tiempo y espacio en las que se desarrollan ciertas acciones. Cuando ya empezamos a escribir el guión, en el cuerpo del guión, es importante anotar que esas acciones y esos tiempos se escriben en el cuerpo, pero previamente en esas escenas se debe, primero que todo, numerar. Segundo, decir si es interior o exterior. Tercero, señalar el espacio donde se desarrolla con algunas especificaciones de este sitio. Y por último, si es de día, de noche. Hay personas que también escriben si es atardecer, amanecer, dependiendo pues el grado de importancia que tenga señalarlo. Y a partir de ahí empezamos a escribir en el cuerpo ya acciones. Hay que recordar, cada frase corresponde a un plano y casi siempre en las convenciones internacionales esto, y les hago la aclaración, es una forma de ver los guiones porque hay muchas formas de escribirlo. Cada vez que hay una frase, escribe punto y aparte. Lo importante es que el guión tiene que guardar una relación entre una página de escritura con estas convenciones, con este tipo de fuente, con este espaciado, con márgenes normales, en tamaño carta. Una página es lo mismo que un minuto, según las convenciones. Entonces, si vamos a escribir un guión de 3 minutos, nuestro guión tiene que tener aproximadamente 3 páginas, más o menos. Esas convenciones también han ido cambiando, sobre todo por las propuestas de experimentación y por las propuestas de guión que son diferentes, a veces muy contemplativas, a veces muy vertiginosas, que hacen que se comprima o se extienda el guión y no dé cuenta en su paginado el tiempo. Son casos excepcionales que en este cuerpo se describen levemente la primera vez que aparecen escenarios y personajes. Cuando es su primera aparición, los personajes se escriben en mayúscula sostenida y tienen que tener al lado la edad entre paréntesis. Además de eso, una breve descripción de lo que nos parezca importante. Para este punto es bueno saber que nosotros cuando escribimos estamos también expresando nuestras ideas, pero también tratando de compartírselas a un equipo más amplio. Esto quiere decir que tenemos que ir pensando en las personas que hacen arte, en las personas que hacen fotografía, por eso decimos si es de día y de noche, si es de interior o exterior, en el director, que podemos ser nosotros mismos o no serlo, pero lo importante es que si el guión suelto llega a una persona, haya cierto lineamiento. No es una voz de comando, aquí tienen que encontrar también un límite entre lo que quieren expresar, las sugerencias y la capacidad de soltar esta idea para que otro la plasme en imágenes. Después de esto vienen los diálogos. Para los diálogos se centra o se pone en sangría el nombre de cada personaje. Luego, alguna acotación entre paréntesis si es necesaria. Los guiones no tienen que tener en todas, pero algunas veces sí, entre paréntesis, situaciones, expresiones del personaje en sí, o algunas acotaciones que parezcan importantes. Y luego de esto viene el diálogo como tal, que también viene en una sangría o en un centrado. Hay muchas convenciones que vamos a ir aprendiendo a lo largo de la clase. Estas son las más importantes y las que nos pueden ayudar, sobre todo para nuestros primeros ejercicios, porque a partir de estas escenas numeradas podemos desarrollar el guión. Este guión que vamos a escribir con estas especificidades técnicas que les acabo de dar, tiene antes un trabajo de elaboración que incluye otros productos que vamos a ir también señalando a lo largo del tiempo. Por un lado, tenemos, bueno, además del título, que puede ser provisional al inicio, bueno, hay horas en las que siempre puede quedar provisional. Luego viene el tema, que es ese concepto general en que se engloba nuestra historia. Después de eso, la premisa de la que hemos hablado mucho y es esa hoja de ruta a partir de una frase, de una sentencia o un dicho que nos permite navegar durante toda la historia, que le da sentido, contexto. Y esta premisa le da una unidad lógica y también un sentido, un tipo de orientación a nuestra historia y como autores nos permite cuando estemos muy perdidos ayudarnos a recobrar el sentido.
Me demoro mucho en la premisa porque me parece algo importante, porque con la premisa clara lo demás puede ser un trabajo mucho más sencillo. Además de eso, tenemos el tagline, el logline, el storyline, la sinopsis, el tratamiento, la escaleta y bueno, muchos autores y autoras además se extienden en otros productos, pero estos son básicamente los más importantes. Aquí les di algunas pautas de cómo podrían ser, cuánto podrían demorar, pero realmente, como siempre lo he repetido, cada entidad, cada espacio define qué extensión y qué propiedad tiene cada uno de estos ítems. Mi consejo es que siempre tengan una variedad en creciendo de estos elementos para que puedan, digamos, primero, gradualmente abarcar una historia con propiedad desde lo pequeño hasta lo más grande. Y segundo, para que estén preparados para cuando les pidan diferentes tipos de productos y se van a presentar a convocatorias o a estímulos. Y esto les puede ayudar bastante para que tengan, digamos, un arsenal de elementos para presentarse a dichas convocatorias. Por ahora, esto era lo que les quería contar. Es un asunto muy técnico, es bastante importante cuando uno trabaja en equipos muy personales, muy pequeños, uno puede manejar el guión con anotaciones, de maneras más personalizadas, pero cuando estamos trabajando en términos más industriales, sí hay unas acotaciones que vamos a ir conociendo a lo largo de todas estas, de estos videos, pero también pues a lo largo de la clase presencial. Muchas gracias, que estén bien.